José María Pérez, que es jefe del Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital dentro de la Dirección de Promoción y Cooperación de CEDETI. Siguiendo la dinámica que ha iniciado Víctor en las primeras entrevistas y después de esta breve presentación, José María, explícanos quién eres, qué es lo que haces dentro de CEDETI, de dónde vienes. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Un placer compartir esta jornada con todos ustedes y muchas gracias también a los organizadores por contar con una representación tan nutrida de CEDETI. Y ya pues entrando más en el tema que me planteas, comentarte que tengo 48 años, de formación pues soy ingeniero industrial, también pues soy doctor por la Universidad del País Vasco. Leí mi tesis sobre un proceso de fabricación de uniones mecánicas de materiales disimilares mediante taladrado por fricción y roscado por laminación. Y en cuanto a mi experiencia profesional, pues comentarte que, bueno, pues que se inicia ya durante la carrera, ¿no? Con un trabajo en la empresa Dragados, como adjunto al jefe de instalaciones. Y una vez finalizados mis estudios, pues entré en la Empresa Nacional del Uranio, responsabilizándome de tareas de diseño de los elementos de combustible nuclear y análisis del combustible irradiado. Y de ahí pues di el salto a una multinacional, a Holcim, como ingeniero de proyectos. Tuve la oportunidad pues, de dirigir un proyecto puntero en aquel momento, que fue la alimentación de neumáticos a un horno de clinker para valorización energética. Bien. Y también pues, he tenido la oportunidad de ser profesor asociado en la universidad, en el área de ingeniería mecánica. He participado en varios proyectos de investigación y quizá pues, esta doble visión del mundo de la investigación y del mundo de la empresa y de la industria fue la que me permitió en 2001 pues, optar a una plaza de evaluador en CEDETI. Y desde ahí pues, he venido realizando evaluaciones de muchos proyectos. Yo creo que pues, en torno a 1000 seguramente, ¿no? De proyectos individuales a proyectos consorciados. Todos recordarán pues, el programa CENIT, ¿no? Proyectos hasta 20 millones de euros. Y actualmente pues, soy responsable del Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital, desde el cual pues, realizo labores de representación institucional, coordinación y orientación y asesoramiento a empresas. En este sentido, pues, puedo comentar que concretamente el año pasado, desde los 2 departamentos sectoriales de la dirección, asesoramos del orden de 2.400 ideas de proyectos, de las cuales acabaron entrando en nuestra aplicación como proyectos pues ya solicitados 900, y de estos 900, pues en torno al 95% acabaron siendo financiados, lo que revela también de alguna forma la sintonía que existe entre la dirección de promoción y la de evaluación, como no podía ser de otro modo. Muy bien. En cuanto a mis objetivos un poco en CEDETI, pues te diría que están muy alineados con lo que planteaba ya el director esta mañana, ¿no? Seguir ayudando a las empresas a que mejoren su competitividad, ¿no? A que sigan elevando su nivel tecnológico, porque estoy convencido de que esto revierte a la sociedad en mayor riqueza y mayor bienestar. Y esta es la motivación pues, que me lleva a estar pues, plenamente satisfecho de mi trabajo. ¿Cuántos años llevas ya en CEDETI? Pues 17 camino de 18. 18 años. Son unos cuantos años, ¿eh? 4 y medio como jefe de departamento. Muy bien. José María, hace relativamente poco, en el mes de diciembre, CEDETI celebraba los 40 años desde su creación, ¿no? En este evento asistió Luis de Guindos, asistió Carmen Vela. ¿Qué valoración hace CEDETI de estos 40 años ayudando a las empresas? Pues efectivamente, el año pasado celebrábamos el 40 aniversario. CEDETI se creó en el año 1977 a partir de unos fondos del Banco Mundial y a partir de unas directrices del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y como saben, a día de hoy pues dependemos orgánicamente
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Juan María Vázquez, es el presidente del CEDETI. Y como hecho relevante, pues quizá apuntar la Ley de la Ciencia de 2011, que establece a CEDETI como el agente financiador de la innovación empresarial. Y por otro lado, pues decir que en estos 40 años, apoyando la I+D+I empresarial, pues hemos financiado a más de 12.000 empresas, más de 23.000 millones de euros en aportaciones. De estos, pues casi más de 14.000 en aportaciones directas, más otros casi 9.000 provenientes de retornos del programa Marco. Muy bien. Entrando en algo más de estadísticas respecto a la inversión empresarial en I+D respecto al PIB, se ha comentado al inicio de la jornada el 1,19, creo recordar, de los cuales si nos ceñimos solo a la parte de empresas, tenemos hablando de un torno a un 0,64% aproximadamente. Siendo conscientes que esta es una de las debilidades que tiene el actual sistema español de ciencia, tecnología e innovación, y así se transmite en el propio plan, y que esta realidad pues, la venimos arrastrando desde hace ya unos cuantos años, ¿creéis que los actuales programas de financiación están permitiendo a las empresas progresar en esta inversión en I+D? Bueno, yo creo que las ayudas públicas a la I+D+I responden a un fallo de mercado. Yo creo que el apoyo público a la I+D resulta totalmente imprescindible, sobre todo en este momento y si en verdad pues, aspiramos a ese cambio de modelo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que durante este periodo de crisis y según datos del INE, han desaparecido el 60% de las empresas que se declaraban innovadoras. Hemos pasado de 42.000 a 15.000. También las empresas que declaraban que hacían I+D, pues han pasado igual de 12.000 a 7.000. Se han reducido en un 40%. Todo esto pues, conduce a esta cifra, que efectivamente pues, es una cifra dura y muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno, que puede estar pues, la aportación privada al gasto total de I+D como 10 puntos por encima. Por lo cual, pues desde CEDETI pensamos que es preciso recurrir a soluciones imaginativas. La vía pues, de modelos de corresponsabilidad público-privada, pues, vehículos de capital riesgo mixtos. También pues, en la vía de los proyectos pues, 100, por ejemplo, que permitan a las empresas pues, desarrollar soluciones de cara a mejorar su competitividad, pero no a corto plazo, sino a futuro también. Vale, perfecto. Hablábamos también al inicio de la jornada del nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el periodo 17-20, en el que bueno, se introducen nuevos instrumentos que van a gestionar CEDETI. Francisco lo ha comentado al inicio, ¿no? Proyectos de pruebas de concepto. Había otro programa de iniciativas estratégicas sectoriales de innovación empresarial o la misma Red Cervera, donde parece que también CEDETI va a tener un papel destacado. ¿Qué nos puedes explicar de estos instrumentos? Aunque Francisco tampoco ha dado muchos detalles. No sé si tú nos puedes dar alguno más. Pues efectivamente figuran, como bien dices, en el plan estatal. CEDETI quiere que vean la luz a lo largo del año, pero sinceramente os puedo comentar que están en una fase pues, muy embrionaria, en una fase de diseño. Os podría hablar quizá pues, mejor de esa convocatoria pues, inminente de proyectos 100, dotada con 100 millones de euros, que tendrá como novedad en esta ocasión que va a tener 2 cortes, uno el 30 de abril y otro 15 de septiembre, para facilitar precisamente el acceso de las empresas a este instrumento. Tenemos una convocatoria Interconecta pues también muy próxima, abrirá seguramente en abril, dotada con 50 millones de euros. Y por otro lado, bueno, pues también tendremos la convocatoria Neotec anual, dotada con 20 millones, y las convocatorias Innoglobal con 10, y los 2 cortes también Eurostars dotados con 12 millones de euros. Vale. Has comentado alguna convocatoria.
pues que se nutre de fondos FEDER, en el caso de Interconecta. En función de la anualidad de la convocatoria, hemos visto que algunas comunidades autónomas entraban, otras salían, viendo que también pueden haber empresas que tengan centros de I+D o centros con I+D en estas regiones. ¿Qué comunidades autónomas van a haber este año en la convocatoria de Interconecta y por qué hay algunas comunidades autónomas que un año entran y otras salen? Este año está previsto que participen en esta convocatoria 6 comunidades autónomas, que serían Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias. Comentarles que no es algo pues, caprichoso que participen pues, estas 6 comunidades. Creo que se me ha olvidado Castilla y León. Castilla y León está también. Responde a una disponibilidad de fondo FEDER en estas regiones, así como a esos acuerdos de colaboración que nosotros tenemos firmados con las comunidades. Por ejemplo, pues en el caso de Galicia, Galicia va a lanzar una convocatoria regional importante este año, que es su Conecta Pemes. Por eso ha habido esa coordinación con CEDETI y, sin embargo, Galicia sí estará en la convocatoria Interconecta del año 2019. Vale, vale, de acuerdo. Volviendo al capítulo de FEDER y conscientes también que CEDETI pues, se nutre también de estos fondos a partir del programa operativo de crecimiento inteligente, ¿cómo tenemos la caja? ¿Está medio llena? ¿Está medio vacía? ¿Llegaremos a final del periodo de programación? ¿Qué nos puedes adelantar? Pues os podría comentar que disponemos de una bolsa FEDER de 800 millones de euros. De esta bolsa pues, está ejecutado en torno al 55%. Vale. Y que bueno, pues el resultado es pues, bastante diferente dependiendo de las regiones. Hay regiones que ya han agotado pues, esta asignación FEDER en CEDETI, como puedan ser pues, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias. Otras que bueno, pues ya está la ejecución muy avanzada, como pueda ser el caso de Galicia. Y otras que, sin embargo, pues siguen teniendo una disponibilidad importante, que serían las regiones estas que participan en la convocatoria, más alguna más. Siguen teniendo mucho fondo FEDER, mucha disponibilidad. Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Rioja y Valencia. Y Valencia. Quedan todavía 2018, 2019 y 2020 para que acabe el actual programa. ¿Tenéis visibilidad ya de cómo se están estructurando los nuevos fondos? Supongo que a altas instancias ministeriales pues sí se tendrá una primera percepción de por dónde van a ir las cosas, pero a nivel de CEDETI por el momento no. Vale. Comentábamos también, has mencionado algunos de los programas que hay a día de hoy dentro de CEDETI, y por hacer una visión general, para que también todos los asistentes, que habrán pues, grandes empresas, habrán pequeñas empresas, ¿qué tipo de empresas se financian en CEDETI y en qué modalidad? En CEDETI, concretamente el año pasado, apoyamos del orden de 1.490 operaciones. Digo operaciones porque en los proyectos consorciados pues, puede haber varias, ¿no? Esto supone pues, un apoyo a unas 1.200 empresas. Y de estas 1.200 empresas, decirles que el 61% aproximadamente pues, fueron pymes. Y el 37% de estas 1.200 fueron empresas que acudían por primera vez a CEDETI. Esto supone una aportación de en torno a los 840 millones de euros, una aportación global. Y de esta cifra, pues aproximadamente 700 corresponderían a proyectos de I+D. En algunos casos a estas empresas se les solicita garantías. ¿Qué porcentaje de las operaciones que financiáis solicitáis garantías y qué tipo de garantías son? Pues me alegro que me hayas hecho esta pregunta. Comentarles que a priori el CEDETI no pide garantías sobre sus ayudas,
Si bien pues, este periodo de crisis que ha debilitado pues, la estructura financiera de muchas empresas, ha conducido a que bueno, pues se alcancen pues, porcentajes del 50% en plena crisis de empresas a las que les pedíamos garantías. Actualmente ese ratio pues, ya se ha reducido bastante. Estaremos en torno al 30 o 30 y algo, dependiendo de los sectores. Pero, no obstante, hemos puesto en marcha también medidas para pues, precisamente mitigar el efecto de esta petición de garantías. Por un lado está la cascada de afianzamientos FEI, CERSA, SGRs, y por otro lado también desde CEDETI hemos puesto en marcha una medida de minoración de las garantías para los proyectos que nosotros llamamos excelentes, proyectos que hayan obtenido una calificación pues, igual o superior a 6,5 puntos en zona FEDER o a 7,5 puntos en zona no FEDER, que permite pues, eximirse del 80% de las garantías. A una pyme hasta 400.000 euros y a una mediana hasta 800.000. Ya se han beneficiado muchas empresas este año. Pues os diría que en torno a 90 empresas, por un importe en torno a 25 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 25% de las empresas a las que nosotros les hemos solicitado garantías. Vale, bueno, es un buen dato, un dato optimista, ¿no? Vale. Pasamos ya a las dos últimas preguntas. En alguna ocasión, desde CEDETI, pues hemos oído hablar también de otros modelos de financiación que no pasan necesariamente por un banco o por los tradicionales instrumentos de financiación pública. Me refiero a la financiación alternativa, donde pues parece que España va un poco a la cola, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente un 10% de cuota de la financiación alternativa respecto a toda la financiación que reciben las empresas. Si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, como Francia o Alemania, estarían en torno a un 50%. Estados Unidos creo recordar que es un 70%. Vosotros como CEDETI, ¿cómo veis la financiación alternativa? Viendo que parece que en España hay un largo recorrido todavía. Nosotros cualquier incremento de la inversión privada lo vemos como muy positivo. Si bien en este momento y con la estructura socioeconómica que se ha comentado sobradamente en esta jornada, pues vemos complicado el hacer crecer este porcentaje que comenta. Quizá por eso apostamos más por modelos de corresponsabilidad público-privada, modelos imaginativos que sean capaces de arrastrar inversión privada. Vale. Y ya la última pregunta, y viendo que estamos ya en 2018, que nos quedan 3 años, el objetivo que tiene España es de alcanzar el 2% del PIB dedicado a I+D, y viendo que estamos en 1,19, ¿somos optimistas? ¿Tenemos que ser optimistas? No llegaremos al 2% probablemente, pero nos quedaremos cerca. Yo creo que tenemos que ser optimistas, pero quizá no tan a corto plazo. Y esto dependerá en gran medida pues, de esa transformación que también pues, se ha comentado aquí, de ese tejido pues, poco intensivo en I+D hacia pues, una empresa más tecnológica y más innovadora. Vale. Pues si queréis pasamos a la aplicación de Slido y vemos las preguntas que se están lanzando. No sé. Vale, ahora empiezan a salir. Volvemos a tener a Antonio Ramírez, entre los que lanzan las preguntas. ¿Para cuándo informes motivados de CEDETI para proyectos de innovación tecnológica? Una pregunta interesante. Muy bien, pues es algo que está en estudio. Si bien es un poco más complejo que en el caso de la I+D, ¿no? Porque en el caso de los proyectos de innovación tecnológica del CEDETI, no solo financiamos pues, mejoras incrementales en producto o proceso de la empresa, sino que financiamos también directamente
la adquisición de activos tecnológicos, ¿no? Ujú. Entonces, eso nos supondría una necesaria segmentación entre un tipo de proyectos y otros. Y este es el motivo por el que todavía pues, no dispongamos de este tipo de informes. Pero bueno, planteas que se está estudiando Sí, la sí, manera se está estudiando, de hacerlo, ¿no? efectivamente. Ujú. Esta pregunta supongo que José María podrá responder la mitad. ¿La Comunidad Autónoma de Aragón en qué punto se encuentra en fondos FEDER y si hay algún otro tipo de ayuda? Pues la Comunidad Autónoma de Aragón ya agotó su cuota de fondo FEDER asignada a CEDETI, si bien bueno, pues contamos con los proyectos I+D de ventanilla abierta con unos tramos no reembolsables pues, bastante interesantes. Hablamos de un 30% de tramo no reembolsable sobre el 75% para pymes y de un 20% de tramo no reembolsable para grandes empresas. Y, por supuesto, pues la convocatoria 100 para grandes consorcios. Bien. Francisco Marín ha explicado que comunicamos poco y mal las ventajas de invertir en I+D. ¿Se han planteado incentivar acciones de comunicación como lo hace la Unión Europea? Bueno, yo creo que es uno de los objetivos que tiene marcado CEDETI, ¿no? Este año, el explicar Exacto. más. Aunque yo también ahí pues soy partidario de acciones pues muy concretas, porque lo de motivar así en abstracto creo que al final pues no acaba de calar en las empresas. Y puedo poner algún ejemplo, como el programa lanzado desde Industria, desde la SAGIPYME, de Activa Industria 4.0. Bien. Una medida muy orientada a un apoyo personalizado para un objetivo muy concreto, que es la transformación digital de las pymes, ¿no? Pues quizá alguna medida en la línea de diagnóstico tecnológico para identificar en la propia empresa pues dónde están sus puntos críticos que le están restando competitividad en producto o en proceso, y a partir de ahí pues lanzar el proyecto de desarrollo tecnológico podría ser interesante. Incluso, bueno, había una pregunta que no te he planteado, que estaba relacionado con quizá que hayan instrumentos de financiación para que las empresas implanten sistemas o metodologías de fomento de la innovación dentro de la propia empresa. Pues quizá pudiera ser un instrumento interesante, ¿no? Para hacer a las empresas pues, generar esa cultura innovadora, que quizás sea uno de los puntos. Sin duda. Es una pregunta que nos hacen con frecuencia sobre pues, certificación de mi sistema de I+D+I. Y la respuesta pues, suele ser pues, si efectivamente cuenta ya con una trayectoria importante en proyectos de I+D, quizá pues, no te aporte demasiado. Sería más bien en aquellos casos en los que no. En aquellos casos de pymes que no tienen experiencia, ahí lo valoro muy positivamente. O incluso las propias grandes empresas, ¿no? Que hemos visto que había una parte importante de la I+D que se sustentaba en las pequeñas, ni siquiera ni en las medianas ni en las grandes, en las pequeñas. Quizá donde hay más posibilidades de crecimiento en inversión de I+D son justamente medianas y grandes, ¿no? Vale. ¿Habrá cambios relevantes en Interconecta y 100 respecto a las convocatorias anteriores? Pues no. No esperamos cambios importantes. No a nivel de presupuestos máximos ni mínimos. Hablamos de entre 1 y 4 millones de euros para Interconecta. En Interconecta, y entre 5 y 20 para 100. Para 100. Más o menos se van a mantener igual. Y las condiciones de financiación van a ser también más o menos las mismas. En principio sí. Vale. ¿Tiene CEDETI pensado mejorar las condiciones del PID? ¿Mejorar los tramos no reembolsables, periodos de carencia, etcétera? Pues es posible. ¿Sí? Es posible. Ya estamos como muy al borde de los límites en subvención equivalente, pero vamos a intentar hacer alguna mejora que pues, podría ir en la línea de incrementar incluso más la cobertura. Bien. De financiación. ¿Cuándo sabremos algo más al respecto? Pues yo ¿Próximas creo que semanas? En breve. Bien. Pues acabamos ya con la última pregunta. A las startups les cuesta acceder a las ayudas de Neotec. ¿Se está planteando CEDETI alguna ayuda más ágil para ellas y que ayuden a su financiación al inicio? Pues nuestro director general ha apuntado algo en esta línea esta mañana, pero de momento pues no puedes decir nada. No, es que no lo ha compartido con el resto de la plantilla. Bueno. O sea que
tenemos esa constancia de que efectivamente se está trabajando en esta línea, pero no os puedo hablar de nada concreto. Sois conscientes del alto número de empresas que se presentan a la convocatoria, la tasa de éxito es bastante baja. Hablamos de más de 350 este año, pero que finalmente acabaremos apoyando en torno a las 100, lo cual, bueno, pues ya hemos mejorado bastante el ratio frente a convocatorias anteriores. No sé si esto tiene algo que ver con el plan estatal de investigación, en el que se mencionaba un sello de excelencia a nivel más nacional para proyectos en los que no recibían financiación nacional, que pudieran acudir a las regiones a financiar esos proyectos, si es que estaban bien calificados. No sé si podría ir por ahí. Pues si va por ahí, sí que puedo asegurar que va a haber una línea de financiación desde CDTI para ese tipo de proyectos. Bien. Que aun teniendo buena nota en la convocatoria europea, pues no han alcanzado financiación. Vale, perfecto. Pues José María, damos por concluida esta entrevista y pasaremos al siguiente ponente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y simplemente quiero que se vayan con el mensaje de que CDTI quiere acompañarles en su estrategia de I+D+I. Muchas gracias. Gracias a ti.